Muy buenas y bienvenidos al cuarto y último episodio de la primera entrega de videopodcast de Business Leader Education. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que abarcan muchas empresas, pero no todas hacen bien, y es el trabajar con creadores de contenido, con influencers. En el marketing digital y en el marketing de influencer no todo va de visibilidad y de grandes números, sino de conectar con marcas, con audiencia y, por supuesto, si se aplica un método, puede ser una palanca muy potente de negocio. Además, hablaremos también del tema del emprendimiento, cómo es empezar un negocio desde cero, equivocarse y, lo más importante, ir adaptándose a un entorno que está en constante transformación. Para ello, hoy contamos con la compañía de Vicente Mirasol, CEO de Tu Manager, una de las agencias más conocidas a la hora de representar a influencers y creadores de contenido. Pues muchísimas gracias, Vicente, por estar aquí, por querer acompañarnos. Y nada, lo primero de todo, si quieres presentarte para que te conozcan un poco mejor aquellas personas que nos estén viendo. Sí, pues muchas gracias y por supuesto enhorabuena a vosotros por esta iniciativa. Gracias. Yo soy Vicente, CEO de Tu Manager, una agencia de representación de macro, influencer y celebrity. Trabajamos sobre todo en el influencer más mainstream o más tier 1 y ya llevamos 6 7 años en la industria, a pesar de mi edad, llevamos un montón de tiempo ya, sí, empecé bastante joven y hasta ahora estamos trabajando y siguiendo por aquí. Empezaste joven, ¿a qué edad? Y también, ¿en qué momento dijiste, vale, esto va en serio? Empecé con los 14 años, ya ahí estaba haciendo mis primeros pinitos, ya se corría la voz de ese niño rata que estaba trabajando en el influencer marketing y empecé a tomármelo más profesional cuando el entorno me lo pudo permitir, que fue con los 18 años cuando me regalaron de darme de alta de autónomo, que fue un buen regalo de estreno de los cumpleaños. Y durante ese proceso de pasar de proyecto a ser una empresa, Ujú, a ser autónomo, ujú. ¿cuál crees que fue el momento más difícil y de qué aprendiste más? Ostras, pues en el camino ha habido muchísimos momentos donde se han aprendido un montón. De hecho, a día de hoy se sigue aprendiendo muchísimo más. Creo que uno de los momentos que más me impactó o me sigue impactando o que tengo que seguir aprendiendo es esa parte de delegación, de que estamos creciendo a un ritmo bastante acelerado, bastante rápido, un poco más, bueno, como al final una startup que por suerte está consiguiendo buenos proyectos. Y uno de esos momentos en el que uno dice tengo que empezar a ponerme las pilas en ciertas cosas es cuando tienes tantas tareas que te acaban abrumando, te acaban colapsando, ¿no? El día, porque al final tenemos 24 horas todo y por muy bien que gestione el tiempo, las 24 horas son para todo iguales. Entonces empiezas a tener que tomar decisiones de esta parte la va a llevar este compañero, esta parte la va a llevar este director de negocio, etcétera, etcétera. Y creo que esa es una parte que siempre se está aprendiendo porque al final es un negocio de personas, hablas con personas y estás formando con personas. Entonces, hasta el punto de hoy, considero que una de las cosas más importantes en la que estoy en el camino de aprendizaje es la parte de delegar los proyectos, negocios, etcétera. Y entiendo en tener una estructura, ¿no? Un Ujú. método que seguir. Eso es Correcto. una parte que nosotros insistimos mucho y formamos a nuestros alumnos para que desde ese primer momento puedan tener un método que aplicar cada día. Me quiero ir ya a la parte un poco del marketing, marketing puro, Ujú. y yo creo que la que más va a interesar para todas estas personas que nos ven, y es cuando estás trabajando con influencer y algo no funciona, no se llega a ese objetivo, se hace una campaña y no se llega a los números, ¿cuál suele ser el error número uno, el error principal? Pues normalmente aquí hay que verlo con el ejemplo porque se pueden tirar desde muchas causas, pero uno de los más evidentes suele ser que el influencer no está orgánicamente alineado con lo que la marca o el mensaje que la marca quiere comunicar, entonces se da un problema de eso que reconocemos ahora como que es antinatural, ¿no? Eso que vemos que es una promoción muy forzada y que probablemente al usuario que está bombardeado por Instagram y TikTok pues le hace pasar al siguiente contenido. Entonces eso puede ser uno de los tantos motivos, pero eso hay que entrar en detalle porque están ligados también a link, a CTA, que el call to action es malo, que el briefing no está lo suficientemente desarrollado, pero uno de los generales puede ser ese estilo. O sea que al final tampoco es que el influencer no funcione, quizás es un problema de estrategia Sí, o de correcto. trabajo. La mayoría de veces es así. Al final el influencer es una herramienta, un canal más de comunicación, como siempre lo ha habido. Están enfocados mucho antes al celebrity, al típico, entre comillas, Rafa Nadal, que lo buscamos para que sea el brand awareness de nuestra marca. Y ahora se ha extrapolado pues, que está Rafa Nadal, se sigue manteniendo un Rafa Nadal, un Cristiano Ronaldo, etcétera, los celebrities. Y también tenemos una nueva figura, que son esos influencers. La influencia siempre ha funcionado. Con Rafa Nadal todos teníamos claro que, ¿no? que algo de ruido hacía cuando se asociaba a cierta marca. A día de hoy con el influencer también sabemos que sí, lo que pasa que hay que bajar a tierra esa estrategia que teníamos antes tan ambiciosa con el Rafa Nadal del momento, con ahora, pues, me lo invento, la Elena Gortari, Willy Rex, Ibai, etcétera. Hay un término que se utiliza muchísimo, que muchas empresas y muchas agencias utilizan y hay gente que no lo define bien, y Ujú, es el ROI. ujú. ¿Qué es el ROI y por qué es tan importante? O sea, el rey es una cosa que a nosotros nos tiene loco, porque, hombre, siempre se busca un retorno de la inversión en el influencer marketing. No es un canal, como digo, más de todos los que hemos hablado antes. No es un canal único cuando hace marketing en general como empresa. Yo creo que
el esfuerzo no lo puedes dedicar o poner todo en la misma cesta, en este caso en el influencer marketing, porque así es cuando vienen esos problemas que nos exigen muchísimo ROI. Al final el ROI es el retorno de la inversión que se busca por cada publicidad que la marca pone dinero. En el influencer marketing, que es la rama de la que estamos tratando, tienes una manera de medirlo, que es con el cupón de descuento del influencer o con el enlace en descripción, el link en biografía y demás. Y ese link o ese cupón lo que te hace es atribuir el éxito de la campaña, ¿no? Lo que pasa es que muchísimas veces, de hecho la mayoría de veces, no está bien compensado, porque al final cuando tú ves un impacto de un influencer que te hace la campaña, tú no tienes por qué estar usando su código en el momento, porque muchas veces, por ejemplo, un cupón de descuento para un coche, para una eSIM, para una VPN, son productos que no vas a usar al momento. No vas a decir, venga, necesito, justo que me voy de viaje en 6 meses y necesito la eSIM ya. Entonces, muchas veces, usar el cupón de descuento no es síntoma de que el influencer esté funcionando mal, porque al final es muy a largo plazo y, de hecho, cuando ya quieres buscar el influencer que viste para usar su cupón, ni recuerda al influencer, ni recuerda el vídeo, ni recuerda el contenido, pero acabas consumiendo la marca. Entonces, hay muchas maneras de medir ese ROI, ese performance atribuido a un influencer, pero yo siempre intento compaginar que está el ROI, el performance, más el awareness, la visibilidad que te va a dar el influencer, y ya tú como marca tienes que ser lo suficientemente ágil como para polarizarlo y sacar más provecho, ¿no? Que si puedes hacer paid media, que si puedes bustear, ya cada uno aquí imaginación al poder. Y cuando hablamos de creadores de contenido en tu agencia, ¿seguís algún tipo de filtro? ¿Decís a todo el mundo que sí? ¿Qué No, miráis? nosotros tenemos un filtro crítico porque como estamos muy posicionados con grandes marcas, por consecuencia casi siempre buscamos grandes influencers. Porque cuando hemos probado bajar un tier a influencers con menos número o menos relevancia, nos pasa que no somos lo suficientemente buenos como para sacarle marcas o campañas. Entonces nosotros estamos muy posicionados en el macro y consideramos macro aquel que tenga 600.000 seguidores para arriba. Depende de la red social y depende de la relevancia del influencer, pero más o menos es un ratio que intentamos, ¿no?, de manera objetiva, porque después nuestro criterio es que sean relevantes, pero ¿cómo bajas a tierra que sea relevante para todo el mundo? Al final relevante para uno, si tú sigues el fitness, para ti relevante es el que tú ves de deportes. Eso es. Entonces más o menos pues lo intentamos bajar a tierra con números y con engagement y unos ratios similares. Pero no empezarías con macroinfluencers, ¿no? Sí, empezamos con macroinfluencers, porque Cuéntanos. mi historia fue empezar con un grupito de amigos de 15 influencers. En ese momento no eran influencers, éramos 15 personas subiendo vídeo a internet. Generando contenido. Y todos empezamos de cero. De ese grupito de 15, como que 10 hubo 8 o 10 personas sí que consiguieron un ritmo de tener 600.000, 200.000, 400.000 seguidores. Entonces, como ya estaba en ese grupo de amigos, yo empecé subiendo contenido. Consideré que no me quería dedicar a subir contenido, pero como estaba en ese entorno de amigos, donde Te empujaron. me empujaron. Entonces, al final acabé no subiendo del todo contenido, sí que aparecía mucho en su vídeo, pero estaba un paso más atrás, que es la figura que hoy reconocemos como talent manager. En ese momento era un chaval ayudándole al otro. Entonces, como empezamos con un grupo de amigos y todos crecimos al mismo tiempo, ese grupo, obviamente, cuando fui el negocio, fueron los primeros que confiaron en mí como persona. Entonces, empecé ya con una base de 600.000, 800.000 seguidores. Nada mal. Que en ese entonces esos 600.000 seguidores hace 6 años son como, yo creo que 3 o 4 millones de ahora. Sí. En BLE aplicamos la inteligencia artificial en prácticamente todas nuestras formaciones y al final es algo que ha venido para quedarse, que está en todas partes, la usamos prácticamente para todo. ¿Tú la utilizas? ¿La utilizáis en en alguno de los procesos que lleváis a cabo? Yo creo que sí, o sea, nosotros la usamos personalmente y yo creo que todo el mundo debería empezar a tocar o a formarse. Al final es una herramienta más que nos está facilitando, como en ese momento, hace años llegó Google, ¿no? Es como si hace 10 años le preguntábamos a la gente, ¿tú usas Google para buscar algo en internet o vas a la enciclopedia? Pues la respuesta era sencilla, ¿no? Era, voy a Google. Entonces yo creo que la IA o ChatGPT o cualquiera de las que existen ahora mismo, que todavía quedan muchas por venir, es una herramienta más que todo el mundo debe de empezar a usar, a formarse, por supuesto, porque usar sin formación es como empezar a tocar trastos sin saber el potencial que tienen. Y considero que todos los trabajos, absolutamente todos, tienen poder para usar la IA en algún momento de su jornada laboral. Entonces sí que es una herramienta muy importante que cuanto antes utilice, antes te posicione como experto o profesional, pues va a estar más demandado de cara a currículum, de cara a proyectos, de cara a... Y sobre todo para diferenciarte de otros y ser más demandable, como tú dices. Correcto. Si miramos hacia el 2026, ¿qué crees que va a cambiar? ¿Cuáles van a ser las nuevas tendencias o en cómo se va a transformar el mercado actual en cuanto a los influencers, a los creadores de contenido? Yo creo que estamos viviendo una época donde antes teníamos que argumentar que era un influencer y teníamos que estar explicando a una marca la figura que hacía esta persona. Por suerte eso ha desaparecido y hace tiempo ya vas hablando de lo que es un influencer y no tienes que explicar qué es. De hecho, cuando acudes al departamento de marketing de la gran empresa o de la agencia que te contrata,
ya tienen una persona interna de influencer marketing. Entonces ya ha habido una evolución del sector de hace 6, 7 años a hoy, pero aún nos queda muchísimo por profesionalizar. Todavía hay muchas empresas grandes que todavía no tienen ese rol interno in-house de influencer marketing manager. Todavía hay mucho potencial de todos estos influencers que no se está aprovechando. Ya no hablo de los típicos mainstream que todo el mundo conocemos, sino de todos los subnichos que existen, ¿no? Al final, como digo, el influencer es una herramienta, un canal más de marketing. Antes, cuando hace 2 o 6 años teníamos muy claro que cuando éramos una marca queríamos posicionarnos en cierto canal de televisión y teníamos limitado, es decir, ¿cuántos canales de televisión conocemos? ¿60, 80? No creo que más. Por suerte ahora Influencers ha abierto un abanico incontable, incontable. Entonces, yo creo que todavía queda mucho para profesionalizar esos canales incontables, porque claro, cuando tú tienes 60 canales de televisión puedes profesionalizarlos, puedes controlarlos. Cuando tienes 100.000 personas y una barrera de entrada muy sencilla que es coger el móvil y ponerte a grabar, aquí tiene que actuar como entidad, ¿no? Como comité o como agencia, como para formar todo lo que es el núcleo del sector. Y nosotros que trabajamos mucho en internacional, en mercado internacional, para que haga una idea, el 92% de nuestro negocio viene de fuera, no es de España, solo un 8% es nacional. Entonces, por suerte, vemos que otros países ya han tomado las riendas de esto y la evolución es increíble. Hablo de Londres, hablo de Reino Unido, Estados Unidos, eso van 3, 4 pasos por delante, y ni hablar de Asia, China y demás. O sea que España todavía le queda un montón y Vamos por un poco por suerte, detrás. totalmente. Pero estamos aquí para eso, perdón, para sumar al proyecto, para formar, etcétera. O sea que es un mensaje esperanzador. Y en cuanto a cifras, ¿en cuánto puede ganar un macroinfluencer con una campaña con X marca? Pon algunos ejemplos. Hombre, pues un influencer al final gana dinero a través de lo que la exposición que tiene. Entonces, más o menos, para que la gente pueda hacer una regla de 3 o métricas, se dice que el CPM que pagan las marcas en España es cerca de 8 a 16 euros, depende del nicho, depende del influencer, etcétera. Pero eso significa que si estás viendo un contenido promocionado y tiene una media de 100.000 reproducciones, puedes hacer una regla de 3. CPM significa por cada 1.000 visitas cobras 10 euros, vamos a poner de media. Hace una regla de 3 y puedes intentar calcular cuánto estaría cobrando un macroinfluencer, un influencer medio y demás, porque al final el ratio es más o menos igual para todos. Si te quieres ir a LATAM, pues cobra de 4 a 7 dólares, Sí. 8 dólares de CPM. Si te vas a Norteamérica... Irá en función de también Correcto. un poco cada país. Exacto. ¿Cuál es el error más típico a la hora de negociar con un influencer? Ostras, pues creernos que no son personas, porque muchas veces en nuestro día a día lo vemos y de hecho intentamos formar mucho a nuestro equipo, recordando que estamos hablando con personas que no son productos. De hecho, muchas veces cuando se habla, envíame tu roster, tu cartera, ¿no? Como ¿Qué es el roster, la cartera? el roster es lo que utilizamos de manera más profesional las marcas como para enseñar al que nos contrata qué tenemos, ¿no? Un portfolio. Sí, es un portfolio, exacto. Muchas veces es peligroso porque al final, como digo, tenemos que recordar que los influencers son personas, tienen su propia alma, cada uno de su madre y de su padre, y la mayoría de veces tendemos a aplicar una misma manera de actuar con todos los influencers iguales cuando cada influencer es un mundo totalmente diferente. Entonces yo creo que tenemos que recordar que hay que humanizar este negocio porque es de personas, nos contratan personas que son sobre todo tomadores de decisiones y es que reportamos a personas que son los influencers. Entonces tenemos que hacer ese nexo de comunicación y que no se quiebre o que no se rompa porque es muy peligroso. Ya hemos visto muchas funas de X marca, de X influencer y casi siempre parten de la misma base, de la miscomunicación, ¿no? Del fallo de la comunicación. Y si tuvieses que quedarte con 3 consejos para no quemar esa relación y que todo fluya y que la comunicación sea efectiva tanto con el influencer como con la marca, ¿cuál dirías que Pues mira, el primero, que viene un poco enlazado con el anterior, recordar que son personas y no son nuestros amigos. Y que tenemos que tener un cuidado profesional con No la pasarnos mayoría. de confianza, ¿verdad? Correcto. Y muchas veces mantener, o sea, estar en esa línea, ¿no? De tener confianza suficiente como para que se sienta cómodo contigo, pero sin sobrepasarla. Sobre todo, bueno, he vivido muchos casos que cuando pones a trabajar a alguien, ya sea de nuestro equipo, de fuera sobre todo, con un talento grande que ellos admiran, pues se les notan los nervios del primer momento. Entonces hay que recordar que estamos en un trabajo, es profesional esto y que al final tenemos que... Nos contratan a nosotros porque los profesionales somos el nexo, ¿no? La agencia. Entonces una puede ser esa, humanizar, tener la cultura, todos esos valores éticos y demás. Y yo creo que irían todos enlazados en eso, ¿no? Porque la mayoría de errores que tenemos en el negocio vienen de eso. También nosotros como cualquier agencia que creo que se puede sentir identificada, hacemos negocio con personas a través de pantallas. Es decir... ¿Qué significa eso? Eso es que muchas veces nuestros clientes, como digo, son de Asia, de Norteamérica, de Alemania, Italia y demás, y muchas veces hacen negocios con ellos y firman un contrato sin todavía saber ni quién es personalmente, no le ven la cara. Eso, No sabes quién está detrás eso de la pantalla. Sí. Por ejemplo, en Asia nosotros, un choque muy cultural que teníamos es que el asiático, la persona china, tiene un nombre chino,
y cuando se va a hacer negocios con España o con habla hispana se cambia el nombre casi Adquiere siempre. un nombre español. Eso es, un nombre español que no sea chin o que no nos cueste pronunciar, sino María, algo más. Juan. Exacto. Pues eso no deja de ser maneras de acortar ese lazo de la interpolaridad de países y hacer esa cercanía de manera digital. Entonces yo creo que otra skill que se puede desarrollar en este mundo tan digital y tan globalizado es aprender a hacer negocios con ordenadores, entre comillas, sabiendo que estás hablando con una chica que no se llama Luna o que no se llama Rocío y que tiene una foto de un gato de perfil y está confiándote $30.000, $40.000 Y que seguramente esté utilizando el traductor para Ujú, entenderte. probablemente, igual que yo en mi caso para cuando hablo con China y demás. O sea que es una skill, es una habilidad que hay que desarrollar porque muchas veces, como somos tan humanos y demás, acabas diciendo esto es muy impersonal, no es para mí. Entonces hay que adaptarse a un mundo globalizado y esa es una de las consecuencias o beneficios que tiene este mundo globalizado. Vale, te quiero proponer ahora un caso real. Ujú. Imaginemos que uno de tus creadores de contenido te llega con buena visibilidad, sigue teniendo el alcance que tiene cada mes, pero está viendo una bajada en las ventas, no está generando esa captación de lead. ¿Qué harías? ¿Qué es lo primero que analizas? ¿Cuál puede ser el error? Vale, entiendo que es una marca que está buscando un creador y no está vendiendo lo suficiente con ese creador. Sí, o simplemente un influencer que está ok. notando que dice, este mes sigo con 2 millones de visualizaciones, pero no estoy sacando el rendimiento económico que quizás sacaba... Wow. Eso pasa muchísimo porque al final los creadores, nosotros diferenciamos entre, cuando decía antes la palabra mainstream, diferenciamos entre el creador que tiene mucho volumen de visitas y no convierte al creador que tiene visitas y tiene una autoridad suficiente para convertir. Muchas veces decimos que el youtuber, el que nace en YouTube, tiene suficiente solvencia para arrastrar la comunidad de YouTube a Instagram y TikTok. Si te das cuenta, cualquier influencer que conoces que ha nacido en YouTube tiene un Instagram y un TikTok muy fuerte. Sin embargo, el que nace en Instagram le cuesta mucho derivar el tráfico a YouTube y lo intenta, pero suele tener un canal de YouTube con un rendimiento muchísimo más bajo que el formato corto. ¿Y por qué crees que pasa eso? Probablemente porque el usuario se ha acostumbrado, yo como consumidor me he acostumbrado a consumir a este influencer en formato de 60 segundos y para mí 10 minutos es mucho, 15 minutos es mucho, o para el resto de personas, ¿no? Entonces son creadores que van a convertir, si aplicas bien pues, las reglas que hemos dicho al principio, de que busques que sea orgánico, de que haya naturalidad en la campaña, de que sea fin o Que no sea la teletienda también. Exactamente, la clava, porque esa es la principal premisa de cualquier influencer que hace campañas. Pues entonces, como estás tan acostumbrado a un formato corto y no es capaz de trasladar el formato, al final el formato corto es dopamina al momento y el formato largo es sentarte. De hecho, si te pones en la cabeza, cuando tú consumes formato corto, normalmente es para matar tiempo, cuando estás aburrido, cuando estás en el baño, cuando En el estás a punto transporte de dormir. público. Exacto. Digamos que al final no se está logrando trasladar la atención Sí. a un formato más largo, correcto. porque tu público está acostumbrado a verte X segundos, Eso no es. en un vídeo de 30 minutos, Y ¿verdad? un formato largo donde eres más consciente que estás viendo un formato largo, porque cuando consumes vídeo en YouTube estás esperando ese momento, estás comiendo, estás con palomitas, estás con tu pareja, estás con tu amigo. Es decir, el formato largo como que es una película, lo visualizas más y el que hace el formato largo tiene que estar pendiente de que los 20 minutos de vídeo que tienes no se te vaya a otro, ¿no? Pues entonces la misión de los 60 segundos es más sencilla porque tienes que retener 60 segundos a la audiencia. En un formato de 20 minutos el influencer le cuesta más ese lado creativo, pero se consigue. ¿Y cuál crees que es el canal? Bueno, ¿es Instagram el canal más potente actualmente para hacer publicidad? Yo creo que Instagram sigue siendo el más maduro, por consecuencia. TikTok yo creo que es el más volátil porque tienes audiencias locas de un momento para otro. Todos conocemos al típico caso de amiga, de primo, de más que ha subido un vídeo y se le ha pegado y ha subido un segundo y se han hecho virales, pero eso no acaban siendo influencers, acaban teniendo vídeos con muchas visitas, pero después para vender son muy complicados. Entonces para mí Instagram te da mucha autoridad, TikTok te da mucha viralidad y YouTube es la herramienta que si consigues estar ahí sano es tu sueldo de por vida, como el del café, ¿no? Porque al final en Instagram y en TikTok lo que pasa es que dependes de la agencia para que el influencer gane dinero. Entonces, las agencias somos los que pagamos la nómina al influencer, si lo queremos ver así. En YouTube te paga Google con las visitas, con la monetización del Google AdSense. Entonces, puedes no depender de marcas. Claro, porque puedes hacer publicidad por un lado y a la vez tener tu sueldo de Google. De Google. Entonces, es el más rentable si tú tienes pensado llegar a vivir de influencer, porque no depende de que una marca te busque o no, no dependes de ese estrés del manager que muchas veces tenemos de me voy a Japón, quiero este patrocinador, quiero este vuelo, que muchas veces es casi imposible de conseguir por las cualidades o por las consecuencias de la campaña. Entonces, más o menos ese es el ranking para mí. Después está la típica más Twitch, que es como el backstage de YouTube, ¿no? Es el que
el youtuber que está en Twitch es porque quieres que veas lo que hay detrás de cámara, ¿no? De lo que es subir un gameplay, de lo que es hacer entretenimiento, etc. Entonces, no sé si hay una quinta herramienta, diría que un Snapchat, pero eso está muy norteamericano. De LinkedIn no hablamos, ¿no? Para todo esto. LinkedIn Es para muy los flojo. creadores no, es demasiado profesional para marcas, para agencias, para nosotros sí que debemos de estar. Para un influencer y un creador de contenido, el que esté es muy disruptivo. O sea, Neil Ojeda está en LinkedIn y tiene muchísimas visualizaciones, pero porque es un formato... él explica el backstage, lo que hace detrás de Milkshake, que es una marca suya que tiene de ropa, y la verdad que lo hace genial, pero no vemos a muchos creadores en LinkedIn, muy poquitos. Es una buena... si alguien lo está escuchando, puede ser que ahí se pueda posicionar. Es el momento de tomar notas. Totalmente. Pues nada, me lo has puesto muy fácil, pero es que ya estamos llegando al final. Y para finalizar este capítulo, lo que te quiero pedir es que les des un consejo a todos esos futuros líderes y emprendedores que vayan a emprender, que vayan a crear un negocio como tú. Pues eso, un consejo que crees que es la clave. Muy bien. Para empezar a aplicar desde hoy mismo, si te ¿Desde estás hoy mismo? formando, sí. Sí, pues genial. Yo creo que el ser emprendedor es consecuencia de estar muy activo, muy informado, muy al tanto de todas las noticias que salen. O sea, que yo creo que no hay que perder ese gusanillo que los emprendedores tenemos de curiosear, que nadie nos apague esa llama que... se puede traducir a esa pregunta tonta que piensas que no debes de hacer porque te van a responder diciendo cómo no sabes eso. No tener miedo. Exacto, sí, se puede, muy bien, yo creo que es no tener A miedo, ser equivocarse, curioso, a rechazo. a equivocarse, etc. O sea, que hay que darle caña y estamos para eso, que hay que jugar y divertirse. Eso es, pues muchísimas gracias por estar aquí, por muchos más logros y éxitos y nos vemos en próximos proyectos, Muy si bien. quieres. Enhorabuena por todo. Muchas gracias por habernos acompañado durante esta primera entrega de Video Podcast. Recordad que podéis seguirnos en todas nuestras redes sociales, en las redes sociales de Business Leader Education y podéis volver a ver todos los episodios tanto en YouTube como en Spotify.